Hola, vamos a continuar con nuestro capítulo de bioelectricidad y potencial de acción, donde hoy vamos a ver las diferencias entre el potencial de acción y el potencial electrotónico. Como habíamos hablado en la primera clase, potencial de acción es un cambio de voltaje en la membrana que se produce cuando llego al umbral. Acuérdense que yo partía del potencial de membrana en reposo, que era menos 70, la ecuación de Goldman, y genero el potencial de acción cuando llego a un umbral que es un voltaje aproximadamente de menos 55. El umbral es el voltaje donde se me abren o se me activan unos canales voltaje dependientes y genero mi potencial de acción. El tema es que yo parto de mi potencial de membrana en reposo, o sea de menos 70, y el potencial de acción se produce en este punto. ¿Qué es lo que hay en el medio? Lo que voy a encontrar en el medio son los potenciales electrotónicos. ¿Qué sería este potencial electrotónico, o también llamado potencial receptor, o PEPS y PIPS? Este potencial electrotónico es un cambio de voltaje que se produce en la membrana antes de que yo llegue al umbral, o sea, antes de que se produzca el potencial de acción. Y es un poco difícil de entenderlo porque es un elemento que yo no lo hago consciente o son potenciales que mi cuerpo no transforma en potenciales de acción y no generan una señal determinada o una acción a nivel de mi cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos un gráfico en el cual yo parto de mi potencial de membrana en reposo, que era menos 70. Y yo, cuando llego al umbral, menos 55, genero el potencial de acción que me da la señal o la respuesta a lo que sería la acción de mi cuerpo. ¿Qué pasa? ¿Cómo hago yo para llegar de menos 70 a menos 55? Todo lo que está en el medio son los potenciales electrotónicos, que son cambios de voltaje o pequeños estímulos que recibe mi cuerpo, que pueden ser excitatorios o inhibitorios, y cuando estos estímulos son importantes, valen la pena y son grandes, van a superar el umbral y se van a transformar en un potencial de acción. En otras palabras, el potencial electrotónico sería la previa del potencial de acción. Cuando yo recibo un estímulo en mi cuerpo o cuando diferentes, por ejemplo, una neurona contacta con otra en una sinapsis o en una conexión, yo recibo un estímulo, ese estímulo es un potencial electrotónico. Si ese estímulo vale la pena, es importante o es amplio, va a superar el umbral y se va a transformar en un potencial de acción. ¿Por qué tengo este sistema en mi cuerpo? Y sería como un filtro frente a diferentes estímulos. ¿Por qué? Porque yo no reconozco todo lo que pasa alrededor mío. Si no, sería muy difícil ajustar o regular mi cuerpo. Vamos a verlo con un ejemplo y después vamos a ir masticando paso a paso esta diferencia. En la habitación donde estamos hay aire. Ese aire que está en la habitación está en contacto con nuestro cuerpo. Yo estoy sintiendo todo mi cuerpo en contacto con el aire, estoy sintiendo todos los estímulos que hay en el aire. No, si no estaría hiperestimulado. Yo no siento constantemente el aire tocando mi cuerpo, pero existe. Y ese estímulo son potenciales electrotónicos. Entonces mi cuerpo lo que hace es filtrar diferentes estímulos y cuando esos estímulos valen la pena o son importantes, los transforma en un potencial de acción que va a ser la señal o este efecto que se produce a nivel de mi cuerpo. Ojo con esto, no es que el potencial electrotónico no me genera ninguna respuesta, porque me hace un cambio en la membrana, pero no me da una acción como lo produce el potencial de acción, que al hacer todo o nada o al dar un gran cambio de voltaje, me genera que yo transmita una señal de un lado a otro. Esto lo que va a hacer es generar un pequeño cambio en la membrana o una pequeña señal que necesita ayuda para poder superar el umbral y transformarse en la verdadera señal o lo que sería el potencial de acción. Pero si yo tengo entonces estímulos electrotónicos alrededor mío y no reconozco el aire, ¿qué pasaría cuando yo pongo un ventilador adelante mío? Si yo pongo un ventilador adelante mío, de repente empiezo a sentir ese aire. Ese aire que estoy sintiendo son potenciales de acción.
¿Qué es lo que pasó? Normalmente en el aire en contacto con mi cuerpo me genera potenciales electrotónicos que yo no reconozco o no siento porque no se transforman en potenciales de acción. Pero cuando pongo el ventilador, ese ventilador ¿qué hace? Agrupa un montón de potenciales electrotónicos, aumenta su fuerza y su importancia y me los pone en un segmento de mi cuerpo o en la piel. Ahora hay un montón de potenciales al mismo tiempo. Eso que va a hacer que esos potenciales electrotónicos del aire superen el umbral y se me transformen en un potencial de acción. ¿Y yo qué siento? Siento que me está tocando el aire. Entonces fíjense en este ejemplo cómo yo tengo constantemente estímulos, que son los potenciales electrotónicos, y cuando es un elemento, un estímulo importante, que es en el mismo momento, que es fuerte y que vale la pena, se transforma en un potencial de acción y mi cuerpo lo reconoce como una señal específica. Vamos a ver las diferencias y volvemos a nuestro ejemplo de nuevo. Las diferencias entre el potencial de acción y el potencial electrotónico tienen que ver con esta tablita que armamos. Vamos a ir masticando y viendo las diferencias que hay entre una de ellas y empezar a explicar qué significa cada una de estas palabras. Vamos a arrancar con estas diferencias y el potencial de acción arranca en menos 55, que sería el umbral, que lo podemos definir como voltaje de membrana en el cual se desencadena el potencial de acción. ¿Qué pasa? El potencial de acción parte desde este punto, por lo tanto es supraumbral, mientras que los electrotónicos están debajo del umbral. Los electrónicos son subumbrales. ¿Okay? Son los que voy a utilizar para que se sumen y me genere el potencial de acción. Otra diferencia es que el potencial de acción se produce en menos 55 mV o en el umbral. ¿Por qué se produce ahí? Porque utilizan canales voltaje dependientes. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que yo llego a menos 55 mV, se me abren canales voltaje dependientes, tanto de sodio como de potasio. Esto tiene que ver con la función de todo o nada. O se produce el potencial de acción o no se produce. ¿Por qué? Una vez que yo llego al umbral, se me abren los canales y se me produce el potencial de acción. No hay forma de frenarlo. Pero si yo me quedo en menos 65, menos 60, menos 50 y pico, si no llego al umbral, no pasa nada. Tengo que llegar sí o sí a ese punto para que se me activen. Es un cambio de voltaje. En ese voltaje se me activan los canales voltaje dependientes y eso me produce el proceso de la despolarización. Por lo tanto, potencial de acción depende de voltaje por esos canales y es a todo o nada. Una vez que se activan esos canales, se me genera el potencial de acción. Pero si yo no llegué a ese voltaje, no pasa nada. En cambio, los electrónicos no dependen de voltaje, sino que son ligando dependientes, dependen de una sustancia química, algún tipo de neurotransmisor. ¿Okay? Ellos van a generar esa señal, pero no por el voltaje, sino por algo que modifica o genera la activación de estas señales. Y la acción es graduada, no es a todo o nada, sino que la forma o el tamaño del potencial va a depender de lo que sería ese estímulo. Mientras que fíjense que una vez que se desencadena, se produce. Otra diferencia es que el potencial de acción es siempre de tipo excitatorio. Siempre vamos a ver que el potencial de acción es excitatorio. Mientras que el potencial electrotónico puede ser PEPS excitatorio o PIPS inhibitorio. ¿De qué depende eso? Y va a depender de los canales que yo utilice como ligando dependientes. Si por ejemplo abro canales de cloro, que es lo que hace el GABA, me va a generar un estilo de PIPS. Si genero o abro algún canal estimulante, voy a generar un estilo de PEPS. Va a depender de la situación. Cerramos la primera parte y continuamos en la segunda. Muchas gracias.